Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo de las derivadas. Especialmente, trabajamos la parte final, fue las implícitas, ¿no? Con ustedes. Sí, señor. Entonces, bueno, no sé, voy a tratar de hacer otra gráfica, otra situación de este tema tan importante como son las implícitas. Dice un ejercicio. La curva de la ecuación, y cuadrado igual a x a la 3 más 3x a la 2 se denomina cúbica de, bueno, este nombre no sé cómo pronunciarlo, Hausen. Bueno, dice, encuentre una ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 1,2. Y vamos a darle a esta pregunta un ítem A. Vamos a construir varios aspectos para repasar esta parte. No olviden que también podremos estar haciendo trabajo de las derivadas de orden superior, ¿sí? Entonces también es importante practicar esos aspectos en los temas nuevos que estamos abordando. Bien, entonces, ¿cómo podremos nosotros resolver esta primera parte de la pregunta? Dice que esta curva se denomina cúbica de Trichhausen. Encuentre una ecuación de la recta tangente de esta curva en el punto 1,2. Bueno, desde ya pedirle el favor por allá si se encuentra en sala el estudiante que me ayuda con la parte de GeoGebra para no demorarme mucho. Pero cuando yo le diga, esa parte es la parte final del ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta primera parte? Pues sabemos que aquí tenemos que derivar. Y tenemos nuestra expresión y cuadrado igual a x cubo más 3x2. Es una forma bastante sencilla y rápida de hacer. Esa parte inicial de y cuadrado sería 2y de y de x, pero esa también la puedo escribir como y'. Recuerden que de y de x también la puedo escribir como, y'. Bien, esta segunda parte sería 3x al cuadrado más 6x. Bien, siguiente algoritmo sería despejar y'. Y entonces nos quedaría 3x cuadrado más 6x y todo esto sobre 2y. Bien, esa sería nuestra primera parte de la derivada implícita, ¿sí? Ahora, tenemos que mirar
¿en dónde es que el ejercicio nos pide que encontremos la ecuación de la recta tangente? ¿Sí? El ejercicio El punto, ¿no, profe? Señor. Reemplazamos el punto. Sí, señor. Ecuación de la recta tangente. Eso es lo que nos están pidiendo. Y simplemente pues hacemos el trabajo con respecto al punto sugerido. ¿Sí? El punto es 1, 2. Para ello, pues simplemente la X vale 1 y la Y valdría 2. Bien, recordemos de antemano también que esta derivada corresponde ¿a quién? A nuestra pendiente, ¿correcto? Entonces, prácticamente lo que yo hago acá en ese momento es que esa pendiente en el punto 1,2 tendría ¿qué valor? Pues es simplemente hacer la evaluación de esta expresión en dicho punto. Entonces sería, donde está la X colocamos 1 y donde está la Y colocamos 2. Esto sería 1 al cuadrado por 3, 6 por 1, serían 9 cuartos. Bien, ahí ya tendremos entonces la pendiente, que era prácticamente lo que nosotros debíamos buscar para ello. Ahora, ¿qué hacemos? Pues darle respuesta a la pregunta. Y la pregunta es encontrar la ecuación de la recta tangente, nuevamente. Entonces, para ello nosotros necesitamos el punto 1, 2 y la pendiente en sí como valor. Entonces, sería 9 cuartos. Y con ello nosotros nos vamos a la ecuación punto pendiente que sería y menos y sub 0 o y sub 1, como quieran, de pronto también. Hay autores que usan esos subíndices. Bien, asumimos que tenemos x sub 0, y sub 0 y pendiente. Pues simplemente es hacer nuestro trabajo de sustitución de forma muy precisa. Eso sería 9 cuartos factor de x menos 1. Bueno, por acá tendríamos entonces que y es igual. A ver, voy a resolver esto primero y este 2 lo paso a continuación allá. Sería 9 cuartos de x menos 9 cuartos y este menos 2 pasa al otro lado con más 2. Y nuestra solución de la ecuación de la recta tangente va a tener la forma y igual a 9 cuartos de x y esto me daría ¿cuánto? Menos un Menos un cuarto. cuarto. 8 menos un cuarto. Sí, señor. Sí, señor. A ver, miremos a ver cómo nos va con esta expresión. Menos un cuarto, ¿cierto? A ver, espérenme. Tengo un pequeño error, muchachos, porque este ejercicio, si no, entonces no nos sale en la parte gráfica como debe ser, ¿sí? Como debe ser. No, también podríamos servirnos, ¿sí? Entonces sería ¿cuánto, hijos? ¿Un cuarto? Sí, profe. Menos un cuarto. Listo. Listo. Cuando volví a leer el enunciado me di cuenta que había escrito el más 2 y era menos 2, pero no, vamos a cambiarlo. De todas maneras, eso es parte también de nuestro trabajo. A veces a nosotros nos pueden colocar este ejercicio y lo único que hace uno también para cachar estudiantes que son así algo abejas, les cambia uno un signo y se lo pasan a uno como se lo hicieran, como lo hicimos en clase, ¿cierto? Y se van felices. Y luego les hacen caer en cuenta. Ay, profe, mira. Bien. A ver, hijos, pregunta número o ítem B. Pregunta B. Dice, ¿en qué puntos de esta curva, en qué puntos de esta curva tiene tangentes horizontales? Tiene una,
o más tangentes horizontales. Bueno, ¿cómo nosotros podemos ir pensando sobre esa situación que se me plantea en ese momento? ¿Cómo puedo ir pensando? Hombre, nosotros ya sabemos mucha teoría y también práctica. Entonces, las tangentes horizontales se hallan cuando la pendiente es ¿qué? ¿Aló? Cero. Pero, Muy bien. Entonces, recuerden que la pendiente está estrechamente relacionada con la derivada, ¿correcto? Con la derivada. Y entonces podremos nosotros hablar de lo siguiente. Que nuestra derivada, cuando la realizamos, la encontramos y nos dio 3x cuadrado más 6x sobre 2y, ¿correcto? 2y. Pero solamente importa el numerador, ¿no, profe? Perfecto. Entonces, mira, hijos, usted tiene que esto que es la pendiente, esa pendiente tiene que igualarla a 0. Bueno, yo trato de escribir muchas cosas para cuando usted vuelva a leer, vuelva a decir, ah, ya me acordé cómo era la vuelta. Pues sí, lo que dice el compañero es cierto. Mira, porque cuando yo tengo 3x cuadrado más 6x sobre 2y, esto lo igualo a 0, eso sería equivalente a tener que esto tiene denominador la unidad y si usted hace multiplicación en cruz, prácticamente lo que le queda es que esta expresión por 1 le da ella misma y esta expresión por 0 le da 0. O sea que coincidimos con el estudiante que nos dice que esa expresión simplemente es 0 cuando analizamos el numerador, correcto. Bueno, mira que aquí tengo x cuadrado y x y tengo 3 y 6. Pues voy a sacar factor común 3x de quién? De x más 2, ¿será? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Sí, profe. Profe, ahí Más también se 2. podría. Y entonces esto nos daría el teorema del factor nulo que nos dice. A ver, recordemos que A por B es 0, sí y solo sí. A es 0 o B es 0 o ambos son 0. ¿Cierto? Esos son los valores. Entonces, para nosotros esto es como si fuese A y esto como si fuese B. Entonces, 3x puede ser 0 o x más 2 puede ser 0. Acá la x vale 0 y la x puede valer menos 2. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? Por análisis, este es prácticamente que el origen. Por allí escasamente pasará la gráfica. Pues este no tiene mucha importancia. ¿Sí? No tiene mucha importancia porque nos da el origen y el origen allá hay ¿qué? Una coincidencia con el eje X, ¿sí? O eje de las abscisas. Entonces no sé allá cómo se comporte la gráfica. De todas maneras vamos a dejarlo ahí, pero si nosotros lo colocamos, eso nos va a dar 0 igual a 0, ¿sí? Entonces vea, por ejemplo, si X es 0, entonces nuestra gráfica Y cuadrado era más, ¿qué más era? Era X a la 3, ¿cierto? X a la 3 más 3x a la 2. Si evaluamos esto, mira lo que ocurre. Me daría, esto nos daría el origen, ¿sí? Esto es 0 a la 3, 0 a la 2 por 3 me da 0, y cuadrado es 0, su raíz cuadrada es 0. No va a tener mucha importancia. Ahora, si x es menos 2, ¿qué ocurriría? Entonces mira lo que tengo acá. Y cuadrado sería igual a menos 2 al cubo
más 3 por menos 2 al cuadrado. O sea, sería y cuadrado, sería menos 2 al cubo, sería menos 8. Y esto me daría menos 2 al cuadrado, me da 4 por 3, 12. Y entonces por acá tendríamos que y cuadrado es igual a ¿quién? A 4. De donde y puede tomar los valores más o menos 2. Entonces mira qué ocurre acá. Si la x vale menos 2, la y puede tomar 2 valores. Luego, posiblemente existen 2 puntos. Un punto P, que sería x menos 2 y con un y positivo. Y un punto Q con el mismo x menos 2 y un y negativo. Serían estos dos los valores que estaríamos pidiendo acá. ¿En qué puntos de esta curva tiene una o más tangentes horizontales? ¿Cierto? Entonces usted simplemente respuesta la curva tiene 2 tangentes horizontales. Profe, una pregunta. Señor, ¿No serían 3 con el del origen? vamos a revisar ahorita la gráfica. Es que a mí se me hace que el origen no. Vamos a revisar la gráfica ahorita. Sí, hijo, usted tiene de pronto razón, pero la gráfica nos va a confirmar algo. Bueno, podríamos hablar del origen, que lo voy a dejar acá en stand-by. ¿Sí? Que por el origen pasan muchas gráficas, pero quién sabe ya cómo se comporta. Ahora, es desde tipo cúbico en P y Q. Bueno, ahora vamos a revisar. Profe, ¿puede bajar la hoja un momento? Sí, señor. Ahora miremos esta pregunta que le puede hacer. Grafique. Graficar y analizar resultados de los ítems A y B. Bueno, yo le voy a dar acá una pausita. Trabajo de la parte C, que era analizar la gráfica, los resultados. Coinciden perfectamente, hay puntos de tangencia en 1.2 y hay puntos de tangencia en rectas horizontales en menos 2, 2 y menos 2, menos 2. Uy, excelente. Bueno, hijos, eso es también las bondades de la tecnología. Ponerse uno a hacer una gráfica de esas, así como hacía una recta que con puntos, que aquello, por Dios, se le sale a uno la paciencia. Dime. Una pregunta. Cuando volvamos presencial, ¿cómo haríamos para graficar este tipo de... A unos ejercicios que nos sirvan para estudiar y para ganar notica. Y eso es importante, ¿sí? Bien. Entonces, vamos con ese ejercicio, finalizamos lo pertinente a la derivación implícita. Voy a iniciarles para esta parte importante también, que nos faltan dos. Derivadas de las funciones inversas. ¿Qué nosotros requerimos para esto? Pues hacer unos recorderis son importantes, ¿cierto? A ver, ¿qué debemos recordar? ¿Cuándo una función o cuáles son las condiciones para que una función tenga inversa? ¿Sí? Que sea 1 a 1. Muy bien. F tiene inversa si F es 1 a 1. Son requerimientos importantes para la existencia de esa función inversa, ¿cierto? Entonces, cuando a mí se me habla de que F
está definida de reales en reales, pues también podríamos decir que esto es asociado, ¿cierto? Que la función inversa también está definida de reales en reales, ¿correcto? Podríamos hablar de que si yo tengo un punto acá, AB, que pertenezca al dominio de F, entonces debe existir también un punto BA que pertenezca al dominio de F a la menos 1. Otras características grandes serían ¿cuáles? Que el dominio de la función f es igual al recorrido de la función inversa. Viceversa, que el dominio de la función inversa es igual al recorrido de la función, digámoslo, directa, ¿sí? ¿Qué podemos hablar también? Que la continuidad es otra propiedad, ¿sí? Si una función f es continua, y 1 a 1 sobre su dominio, entonces f a la menos 1 es continua y también 1 a 1 sobre su dominio. Después vamos a hablar de funciones crecientes y decrecientes y miramos esa parte como es de importante, ¿sí? Como es de importante. Bueno, sin más preámbulos, entonces miremos el trabajo de las funciones trigonométricas, que son las que más me interesan a mí, ¿sí? Entonces acá hablemos de derivadas de las funciones trigonométricas inversas. También estamos prestos a hablar de funciones exponenciales y logarítmicas, lo hacemos en su momento, ¿correcto? Por ahora empecemos con estas trascendentes que son también muy importantes, las trigonométricas inversas. Bien, a mí se me informaba, digamos, de una expresión que era con respecto a la función seno, ¿sí? Cuando a mí se me hablaba de la función inversa, entonces me lo nombraban como seno inverso. ¿Cómo me lo denotaban? ¿Cómo lo denotaban? Pues simplemente me decían y igual a seno a la menos 1 de x. O también me lo podrían estar refiriendo como arco seno de x. Y todas las demás expresiones, funciones trigonométricas inversas estaban lo mismo, ¿cierto? Igual que, por ejemplo, el coseno, ¿sí? Coseno inverso. Entonces me decían y igual coseno a la menos 1 de x, ¿sí? Esto es lo mismo. Y es lo mismo que decir arco coseno de x, etc. Entonces, eso también es bastante importante. Ahora, lo más importante para nosotros es recordar ese trabajo que se hizo por allá en funciones, pero ahora lo vamos a complementar con las respectivas derivadas, ¿correcto? Con las respectivas derivadas. Bien, entonces la primera de ellas vamos a retomar y igual a seno a la menos 1 de x. ¿Qué se me decía en ese entonces? ¿Qué se me decía a mí en ese entonces? ¿Sí? Que nosotros esto lo podíamos girar, cambiar los valores de x y y, ¿cierto? También es equivalente a tener x es seno de y, ¿correcto? De seno de y. Ahora,
esta función tiene un dominio, ¿sí? El dominio de esta función, ¿qué sería? A nivel de dominio. ¿Sería quién? Que la x podría simplemente variar o estar entre -1 y 1. Y acá también podríamos hablar de la y. Entonces, cuando giramos nosotros la parte de la gráfica, la y funcionaría desde -π hasta π, que sería lo importante. Bien. Vamos ahora a hacer acá derivación implícita. Derivamos implícitamente. Perdón, implícitamente. Bueno, esta parte también ya la manejamos. En una igualdad, la derivada de x. ¿Quién es la derivada de x? Aló. 1. 1. 1, muy bien. La derivada de seno. ¿Quién es la derivada de seno? Coseno de y inverso, ¿no? Coseno. Coseno de y. Y recuerden que cada vez que aparece en nuestro trabajo la y, siempre tendremos que escribirle de y', ¿sí? No olviden también que cuando tengan lectura de otros libros, pues por ejemplo le pueden decir derivada de x con respecto a x, ese es un denominador que se cancela, y la derivada de y, pues también la pueden escribir como que de y de x, ¿sí? Pero simplemente es y'. Y' sería una notación que también es muy funcional y la podemos utilizar, ¿correcto? Bueno, entonces acá, mira lo que yo voy a escribir acá, que y' la puedo escribir como 1 sobre coseno de y. Pero esta expresión no me dice mayor cosa, ¿sí? No me dice mayor cosa. Tenemos que mirar cómo llegamos a una fórmula, ¿sí? A una fórmula. Ahora, este coseno de y también podríamos mirar una identidad trigonométrica. ¿Cómo encuentro el coseno de y? Esa es ahora nuestro trabajo. Una identidad trigonométrica me permitiría hacer eso. ¿Cuál sería? Bueno, esta la podemos escribir con respecto a una misma letra, ¿sí? A mí me la han enseñado de muchas maneras con letras diferentes. Entonces tendríamos esto, mira. Entonces, seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a 1, ¿correcto? Eso sería nuestro trabajo. Ahora, mire que aquí está el coseno cuadrado de y de alguna manera está también metido seno de y que estábamos inicialmente trabajando. Coseno cuadrado de y sería igual a 1 menos seno cuadrado de y, ¿correcto? Bueno, sigamos por acá y entonces el seno cuadrado de y, perdón. Ay, señor. El coseno cuadrado de y lo puedo despejar y me quedaría 1 menos seno cuadrado de y. También coseno de y sería la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Pero ahora se me presenta esta situación. Seno cuadrado de y. Entonces mira que en la parte anterior habíamos partido de ¿qué? Habíamos partido de ¿qué? Que x era igual a ¿qué? A seno de y. Míralo acá. Seno de Sí, míralo acá. Ya lo teníamos por acá. Ahí lo teníamos ya charlado. Entonces, si x es igual a seno de y, ¿qué sería x cuadrado?
Es como si tomase esta x y le diera al cuadrado y este seno también lo elevaríamos al cuadrado. Y mira que seno cuadrado de y es lo que yo necesito quitar de acá. O sea que coseno de y es igual a ¿qué? A 1 menos x cuadrado, ¿verdad? 1 menos x cuadrado. ¿Y ahora qué puedo hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con eso? Que esta expresión vine y la reemplacé acá, ¿cierto? Voy a llamar esta expresión 2. ¿Ahora qué hago? Reemplazo La primera. 2 en 1. Muy bien. Y entonces en la primera teníamos por acá coseno cuadrado de y, que esto ya, esta era, en 1. Recordemos que y' era igual a 1 sobre el coseno de y. Pero el coseno de y, ¿quién es? 1 menos x cuadrado. Y ya tenemos ahí la derivada de esa función inversa. Es decir, vamos a ir construyendo una tabla de valores, de fórmulas. Si y es igual, entonces mire la primera, si y es igual a seno a la menos 1 de x, entonces su derivada será 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Estas fórmulas son muy importantes tenerlas en cuenta, pero muy importantes. Entonces, ahí les dejo esa primera, que repito, es supremamente importante. A ver, vamos nosotros también a tener que revisar que no siempre me van a dar seno de x. Entonces, podemos de una vez ir trabajando por regla de la cadena. Podríamos nosotros tener nuestra expresión y igual a seno a la menos 1 de u. Pero recuerden que u es una función también en variable x, ¿correcto? En variable x. Entonces mira lo que ocurriría si no solamente la x, sino por ejemplo raíz de x u otra expresión distinta a la x, tendríamos que hacer regla de la cadena, ¿sí? Entonces, la derivada de esta función en regla de la cadena sería esta misma, 1 sobre 1 menos u cuadrado y simplemente cambiamos unas variables. Y ahí tenemos las dos derivadas, ¿sí? Mira, tenemos la derivada principal, digámoslo así, que es esta, y esta que sería la derivada complementaria, pero en función de regla de la cadena. Voy a hacerles un recorrido de las fórmulas y ahora pues me comprometo a presentarles algunos ejercicios que también van a ser de utilidad para afianzarnos en este tema. Entonces, espero que esta primera parte la podamos nosotros haber entendido. Cuando me dan la función sencilla, la más sencilla es cuando el argumento o el ángulo es simplemente x. Pues su derivada sería simplemente 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Pero si el argumento no es x, sino que es otro tipo de expresión o funciones compuestas, recuerden que la más importante de las aplicaciones de las derivadas es la regla de la cadena. Una de ellas es muy importante. Entonces, tenerla en cuenta porque se debe utilizar de forma permanente, ¿sí? Bien, entonces voy ahora a hacer la segunda. Bueno, me provocaría hacerle también la demostración para que la podamos ver y observar qué es el único cambio que puede tener. ¿Listo? Bien, entonces la segunda. Ahora miremos
si y es igual a coseno a la menos 1 de x. Bueno, igual que lo que hice con la parte de la ¿qué? De la anterior función. Entonces yo cambio la x y la y esto sería equivalente, mira, coseno de y, ¿sí? Coseno de y. Y podríamos decir también que aquí el dominio está entre menos 1 y 1 y aquí entre quién y quién, entre 0 y pi, entre 0 y pi. Bien, recordar esos dominios son importantes. Derivamos. Entonces la derivada de x es 1 y la derivada del coseno, ¿quién es? Menos seno. Menos seno. Muy bien, menos seno. ¿Y por quién más? Por y', ¿correcto? Y aquí voy a tener la primera expresión que sería 1 sobre, pero este menos me quedaría como, podemos escribirlo acá, no pasa nada. De todas maneras, la expresión nuestra va a ser que toda va a ser negativa, ¿sí? Va a ser negativa. Bien, esta sería nuestra expresión. Pero mira que queda en función de una función trigonométrica, ¿sí? Entonces podremos otra vez argumentar la identidad trigonométrica especial. Como seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es 1, ahora yo necesito sacar ¿quién? Al seno de y. Entonces, el seno cuadrado de y sería igual a 1 menos coseno cuadrado de y. Profe, ¿podría subir un poco la hoja? Sí, señor. Gracias. Y acá tendríamos que seno de y sería la raíz de 1 menos coseno cuadrado de y. Y vuelve y juega, mira. Me corresponde quitar eso de ahí, ¿sí? ¿Cómo quitamos eso de ahí? Pues de una manera también muy similar al trabajo que se hizo en la función seno, ¿sí? Entonces, coseno cuadrado de y. Ahora digamos, como, mira acá está, x es igual a coseno de y, esto implica que x elevado al cuadrado es igual a coseno al cuadrado de y, que es lo que yo estoy requiriendo acá, mira. ¿Cierto? Esto lo puedo llamar 2. Y hago el mismo algoritmo anterior. Reemplazo 2 Profe, nuevamente podría subir la hoja. en 1. 2 en 1. 2 en 1. Espérame un momentico, voy a girar acá la cámara mía porque parece que me la descuadraron. Y entonces, Profe, ahí. ahí miremos a ver cómo nos funciona acá. Bueno. Bien, hijos. Entonces volvemos a hacer lo mismo del trabajo anterior, ¿cierto? Este coseno lo vamos a sustituir. Al sustituirlos en 1, mira lo que está acá. Inicialmente lo podemos sustituir acá, ¿cierto? Entonces, ese cuadrado sería también tener que seno de y es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de y, que sería ¿quién? X, ¿sí? Podría más bien hacer esto, miren. Voy a ofrecerle disculpas a ustedes. Voy a llamar esto 2 acá. Esta la voy a llamar 2. Y esta la voy a llamar 3. 3. Y le puedo decir otra vez que voy a reemplazar ahora 2 en 3, ¿cierto? Reemplazo 2 y 3. Y también voy a reemplazar 2 y 3 en 1.
2 y 3 en 1. Entonces prácticamente lo que me queda es esto. Que y' es igual a 1 sobre menos seno de y, pero seno de y es esto. 1 menos x cuadrado. O sea que prácticamente lo puedo escribir como menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Bien. Para este caso, entonces nosotros podemos también hacer la argumentación del trabajo de la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, en general, puedo argumentar dos cosas. Si y es igual a coseno a la menos 1 de x, entonces su derivada será simplemente menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Listo? Y segundo, esta parte ya es a partir de ¿qué? Regla de la cadena. Entonces mi ejercicio no va a estar en función de x, sino en función de quién. ¿En función de quién? De una función compuesta u en variable x. Y entonces, para ese caso, y' sería igual 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado por du de x. Y ahí les tengo ya nuevamente el trabajo de las dos funciones, ¿correcto? De las dos funciones. Entonces acá podríamos observar ese resumen importante que usted debe tener en cuenta. Bueno, miren a ver si hay preguntas. Ok. Entonces, la derivada de una función inversa sería 1 sobre la función, sobre la derivada de la función por la función inversa. Sí, señor. Como un tercer ejercicio, podríamos hablar de la función tangente. Y igual tangente a la menos 1 de x. ¿A qué sería igual esta tangente? Entonces sería simplemente girar las variables y obtenemos una equivalente, ¿sí? Podríamos también tener en cuenta, o debemos tener en cuenta también, que la tangente puede tener un dominio entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Para que exista inversa, la función y puede estar simplemente entre menos pi medios y pi medios. Y pi medios. Bien, siguiente paso, derivar. ¿Sí? Derivamos de forma implícita. Derivando implícitamente. Entonces, ¿qué nos quedaría por acá? Mira. La derivada de x, 1, y la derivada de la tangente. ¿Quién se acuerda? Secante al cuadrado. Por y', ¿correcto? Despejando y', ¿qué nos quedaría? Que y' va a ser igual a 1 sobre la secante al cuadrado. Esto lo puedo llamar un resultado 1. ¿Y qué puedo hacer con esa secante para cambiarla? ¿Sí? Para cambiarla. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar una identidad trigonométrica. Aquí me dice secante al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
A ver, por allá ustedes tienen identidades trigonométricas pitagóricas. Por identidad trigonométrica de la parte de las pitagóricas, ¿quién se acuerda? ¿A qué es igual la secante cuadrado de un valor? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ninguno? Secante cuadrado, ¿a qué es igual? ¿A 1 sobre coseno cuadrado? Bueno, podría servirnos, pero es una pitagórica y sería esta mejor, ¿sí? Sería esta mejor. ¿Listo? O sea que si nosotros miramos, por acá tendríamos también la tangente, ¿sí? Que ya no la relaciona con la inversa. Eso era lo que nos tocaba hacer, como una cadenita para ir hablando de esta parte. Ahora, se me queda acá esta partecita. Pero, entonces, ¿cómo resolvemos eso? X será igual a tangente de Y, ¿correcto? X será igual a tangente de Y. Voy a colocar estos dos. Y entonces yo necesito es tangente cuadrado. Entonces, tangente cuadrado de Y, pues simplemente sería X cuadrado. Voy a colocar esto acá. Este 3 lo voy a colocar aquí. Entonces, reemplazo 3 en 2. Y recordamos que en 2 teníamos secante cuadrado de Y. Secante cuadrado de Y era igual a 1 más la tangente cuadrado de Y. Pero la tangente cuadrado de Y es la misma X cuadrado. Y esto lo puedo llamar 4. Ahora puedo decir, reemplazo 4 en 1. ¿Quién recuerda que era 1? Y' es igual a ¿quién? A 1 sobre secante cuadrado. Pero la secante cuadrado es 1 más X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de esa nueva expresión como que si Y es igual a tangente a la menos 1 de X, entonces Y' va a ser igual a 1 sobre 1 menos más X cuadrado. Y esa sería nuestra fórmula, digámoslo así, fundamental o básica de la función inversa con respecto a la tangente. Ahora, si la amplío por regla de la cadena, ¿qué tendríamos? Pues tendría que Y es igual a tangente a la menos 1 de una función U en variable X. Su derivada sería 1 sobre 1 más U al cuadrado por du de X. Y esa sería nuestra fórmula, digámoslo, fundamentada en la regla de la cadena. Bien, mira que ya les he hecho 3 demostraciones, ¿sí? 3 demostraciones. No voy a seguir haciendo, simplemente voy a para Y igual a cotangente a la menos 1 de X, su derivada, ¿quién sería? Entonces mira que si nosotros miramos la de la función seno y la función coseno, lo único que difieren es de qué? De un signo acá. Análogamente pasaría con la tangente y la cotangente. Entonces aquí solamente difiere de un signo. Entonces sería 1 más X al cuadrado
Y si tengo regla de la cadena y igual a cotangente a la menos 1 de u de x, esto sería que y' sería menos 1 sobre 1 más u cuadrado por du de x. Y esa sería el trabajo para regla de la cadena y también para la función básica de la cotangente inversa. Bueno, ahí tenemos esa otra parte que es también importante. Ahora, si llegamos a tocar también la secante, y igual a secante a la menos 1 de x, tendríamos que mirar nuevamente en dónde está su dominio y en dónde estaría su recorrido, ¿cierto? Para girarlas y poderlas interpretar como funciones que tengan inversa, ¿sí? Que tengan inversa. Bien, entonces, seguidamente podríamos decir que y', bueno, esto sería equivalente a que, ¿sí? Son ambas, estas dos son equivalentes, allá o de para acá. Bueno, ahí lo otro es mirar la demostración para llegar a lo siguiente, ¿sí? Para llegar a lo siguiente, que en función de x sería 1 sobre valor absoluto de x, raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ahora, si yo tengo regla de la cadena, entonces mi función sería y' 1 sobre valor absoluto de u cuadrado menos 1 por du de x. Bien. Y ese sería nuestro trabajo de la función secante. Faltaría que escribiéramos las fórmulas con base en lo que veníamos hablando, que las dos solo difieren de un signo, ¿sí? De un signo. Entonces podríamos mirar esa parte de esta manera. A ver. Ahora, si y es igual a cosecante a la menos 1 de x, entonces x es igual a la cosecante de y. Y su derivada sería que menos cosecante, valor absoluto de x. Ay, caramba. Cierto que todavía no estoy haciendo la de la regla de la cadena. Sería entonces x cuadrado menos 1. Y si tengo el trabajo de regla de la cadena, ¿qué me quedaría? Que y' sería igual a menos 1 sobre valor absoluto de u cuadrado menos 1 de u de x. Y terminamos ahí ese resumen de las fórmulas que vamos a continuación practicarlas. Entonces, repito, hágase su buen resumen y téngalas así como se las presenta el libro
pues usted también las puede tener en una cartulinita, un formulario completo para ello. ¿Sí? Para ello. Entonces, des en cuenta que las demostraciones no son del otro mundo, son simplemente poderlas nosotros realizar y listo. ¿Sí? Realizar y listo. Y miramos ahora en la sección 3. Vamos a hacer un break chiquitiempo y que ustedes se sientan más en su trabajo. ¿Listo? Dice en los problemas 5 y 6 use 3. Una fórmula para encontrar la derivada de f a la menos 1 en el punto indicado. Bueno, entonces, por ejemplo, me dicen el problema número 6. El problema número 6 me habla de f de x es igual a menos x cubo menos 3x más 7. Y el punto indicado sería f de menos 1, 1. ¿Sí? Y nos hablan por allá de usar un resultado 3. Entonces, eso tiene que ver con la derivada de las funciones generales. Entonces, busquemos el resultado 3 que está por acá. Resultado 3, que justamente está acá. Míralo acá. Sí. Entonces, ¿qué me dicen ahí? El resultado 3 me habla de lo siguiente. Mira, derivada con respecto a x de f a la menos 1 de x. ¿A qué sería igual? Pues sería 1 sobre f' por f a la menos 1 de x como una compuesta. ¿Sí? Ese sería nuestro resultado número 3. Resultado número 3, que es importante también, como lo hacía la observación del estudiante. Bien, pues entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer ahí? ¿Qué nos corresponde? Tomar el ejercicio y mirar qué pasaría con estos valores, ¿cierto? ¿Cuál sería el punto? F de menos 1. Pues simplemente lo tenemos que asociar acá, F de menos 1. Entonces, este F de menos 1, ¿cómo lo encontramos? Evaluando la función, ¿sí? Recuerde que la función estaba definida como menos x cubo menos 3 por x más 7. Entonces, esto sería menos x, que es menos 1, al cubo. Ahí se fue un paréntesis. Menos 3 por menos 1 más 7. ¿A qué es igual f de menos 1? Esto me daría 1 menos 1 al cubo, me da menos 1 por 1 me da menos 1. Pero este menos 1 por este menos 1 me daría más 3 más 7. Revisemos esa parte. Y este menos 1 me da esto. Acá me daría entonces, ¿qué? Me daría 11, ¿verdad? O sea que este punto que me estaban indicando vale es 11,1. Tendríamos que mirar esa primera parte. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a derivar. Derivada de x. ¿A qué es igual la derivada de x? Sería entonces tomar esto y hacer su derivada. ¿Cuál? Entonces sería menos 3x cuadrado menos 3. 3. Y ya tenemos ahí esa primera parte. ¿Sí? Ahora, yo necesito la derivada en ese valor menos 1. ¿Sí? Menos 1. Porque esta es la derivada de x. Pero necesitamos esta, mira. Vamos a necesitarla. Entonces tenemos que ir buscando todos los elementos que se requieren para ello. Entonces esto sería menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 3. Entonces f' de menos 1 sería ¿qué? Esto me daría menos 1. Esto me daría ¿cuánto?
menos 3 y menos 3, esto me daría menos 6. Menos 6. ¿Listo? ¿A qué sería igual eso entonces? A 2. Si nosotros miramos esta parte, pues prácticamente nos va a dar menos un sexto, ¿sí? Menos un sexto, porque lo que estábamos haciendo era evaluar la función para este valor, ¿sí? Ojo, f de menos 1 para x, donde la x vale ¿qué? ¿Aló? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Es equivalente a tener f, o sea, f a la menos 1 de menos 1, que sería ¿qué? Nos dio acá. Esperen un momentico que se me agotó la batería del equipo. Sacar de resumen, ¿sí? ¿Qué podemos sacar de resumen? Que prácticamente f de menos 1 me dio 4. F de menos 1 me dio este, ¿cierto? De menos 1 me dio 11. A ver, la derivada de esta función en ese valor, ¿qué sería? ¿Cómo organizamos Porque esa la parte? inversa de menos 1 en el x menos 1 es 6. Sí, 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 sí. ¿Por qué, profe? A ver, porque mira que nosotros tenemos acá, porque es que se me fue la pita, porque ahorita se me fue la luz de la batería. A ver, reorganicemos esto, ¿sí? Nos corresponde a nosotros mirar esta parte. La derivada de la función es menos 3x cuadrado menos 3, ¿sí? Menos 3. Ahora, yo estoy buscando acá, la expresión es esta, es menos 1, porque nos daría este punto acá, ¿sí? Y entonces cuando yo hago esta compuesta, f de menos 1 de x, f de menos 1 de x es esta, mira. ¿Correcto? F de menos 1 de x sería eso que tengo acá, que es la función inversa, que nos daría 11. ¿Qué nos daría entonces? Profe, pero esa no es la inversa. La que da 11 es la función en menos 1 normal. Pero mira que aquí está girada, ¿sí? Tengo que buscar esta porque es que este es prácticamente y esto es x, ¿correcto? Este es x menos 1. Por eso lo uso acá, f de x como menos 1. Y entonces me daría f de menos 1, que sería 11. O sea, tengo este punto, que sería el punto y, x. ¿Correcto? Dense cuenta que está al revés porque estamos trabajando las funciones inversas. ¿Sí? Las funciones inversas. Ahora, ¿qué implica eso? A ver, ordenemos eso porque de pronto los enredé un poquito cuando se me fue la energía del computador. Que si puede bajar un poquito la hoja. Gracias. Ok. Bueno, retomemos entonces el ejercicio para esta parte y miremos cómo nos da el valor de f a la menos 1. Ese sería menos 1 cubo menos 3 menos 1 más 7. F de menos 1 sería menos 1 cubo menos, y con el menos de afuera nos daría un más 1, esto nos daría un más 3 y esto nos daría un más 7. O sea que f de menos 1 es 11.
Y era lo que también les había escrito en la hoja anterior. Entonces, prácticamente esto lo que tengo es 11, menos 1. Menos 1. Ahora, ¿cómo sería la derivada para ese valor? ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que la derivada f' de x, entonces sería ¿quién? Menos 3x cuadrado menos 3. Y entonces la derivada para ese valor, ¿qué nos daría? Menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 3, ¿correcto? Esto me daría 1 por 3, 1 por 3 menos 3, con menos 3 me daría menos 6. Bueno, eso era lo que teníamos hasta ahí para esto. Ahora digamos lo siguiente. Si f de menos 1 es igual a 11, ¿esto qué implica? Que la inversa de, de 11 es menos 1, ¿correcto? O sea, lo contrario de esto sería menos 1. Ahora, luego f de menos 1, digámoslo, la derivada. Pero con respecto a 11, ¿qué nos daría? Pues nos daría simplemente 1 sobre f' de f a la menos 1 de x, que era la fórmula que nos habían dado por acá, mira. ¿Sí? ¿Cómo la aplicamos ahí? Eso es lo que les hice ahorita una pequeña confusión. ¿Esto de acá cuánto vale? ¿Esto de acá cuánto vale? ¿Aló? Menos 1. Menos 1. O sea que prácticamente es lo mismo que tener que 1 sobre derivada de menos 1, ¿cierto? Y la derivada de menos 1, ese valor, ¿cuánto nos había dado? Menos 6. ¿Cuánto? Esto no es menos 1, esto es menos 6, ¿cierto? O sea que prácticamente nos da es que menos un sexto. Y ahí sería ese el resultado, ¿sí? Bueno, disculpas ahí por la omisión. Vamos a Profe, hacer ¿una duda? otro para que nos quede claro. Vamos a Profe, buscar ¿una duda? otro. Señor, La inversa de f de x, ¿por qué da 1, menos 1? menos 1, mire, porque es que la inversa, recíproca, mire, acá se lo... Pero, profe, es de f de x, no de f de 11. Sí, de pronto le coloqué mal acá. Es f de x, la derivada de f de x, sí, pero era de este valor menos 1, sí. Aquí le coloqué mal este valor. Bueno, hagamos otro para mirar cómo nos va. Busquemos otro por ahí en el libro. A ver, busquemos otro que nos ayude. Bueno, hagamos este por acá. No sé qué hoja iba. Siguiente hoja, vamos a ver, número 8 de este grupo. Vamos a ver, dice el ejercicio. Encuentre f a la menos 1, ojo, f a la menos 1, para hallar f a la menos 1, su derivada, use 3, dice use 3. Use 3 es la fórmula anterior. Y compruebe el resultado por la diferenciación directa de f a la menos 1. Ah, bueno. Compruebe el resultado. Ahora, la función que nos dan en el punto número 8 sería f de x igual a 5x más 7 todo elevado al cubo. Pues bien, yo puedo hacer acá varias cosas. Por ejemplo, entonces nos dice que compruebe el resultado, o sea, quiere decir
que nosotros debemos tener la función y debemos tener su función inversa. Entonces, voy a tratar de mostrarles qué sería el trabajo de la derivada de la función f de x. Entonces, la función f de x como tal, recuerden que es 5x más 7, todo elevado al cubo. Su derivada pues será simplemente 3, 5x más 7 al cuadrado y multiplicada por la derivada interna que sería 5. F' de x sería simplemente 15 factor de 5x más 7 al cuadrado. Bueno, ese sería nuestro trabajo, digámoslo, de la función directa. Ahora, si nosotros nos tomamos la molestia de trabajar la función inversa, recordemos que esto es como si fuese un y, que sería, perdón, 5x, todavía no puedo hacer esto, que sería 5x más 7 al cubo. Que si intercambiamos los papeles de la x y la y para hallar las inversas, entonces aquí me quedaría que x es igual a 5y más 3 todo elevado al cubo. Más 7. Perdón, más 7. Sí. Gracias. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí? Pues le debemos tomar la raíz cúbica a ambos lados con el fin de quitar esto de acá. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué nos quería por acá? Esto porque coloqué x al cubo. Es raíz cúbica de x. Y entonces, raíz cúbica de x sería igual a ¿quién? Esto con esto se cancelaría y me quedaría 5y más 7, de donde raíz cúbica de x menos 7 y todo dividido 5 me daría y. Bueno, revisemos esa parte que es bastante importante. ¿Listo? Y a esa le Ahora, sacamos derivada, ¿no, profe? señor. Y a esa función le sacamos derivada. Sí, claro. Sí, porque vamos a hacer la comparación. ¿Sí? Vamos a hacer la comparación. Entonces, les voy a dejar ahí un ratico, 2, 3 minuticos para que me estudien esa parte de la derivada y ya empalmamos. ¿Listo? Bueno. Ahí hay un resultado de un estudiante que podemos nosotros hacerla, ¿sí? Entonces, miremos entonces por el teorema. Nos hablaba del teorema que use 3, ¿sí? Por el teorema que nos decía. A ver, busquémoslo otra vez porque es que esa parte fue la que yo les confundí a ustedes un poco. Que sería la derivada de f de x de f a la menos 1 de x sería igual a 1 sobre f' f a la menos 1 de x. Ahora, ese sería nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, aquí hay una función compuesta. Una función compuesta. ¿Cómo la vamos a interpretar ahí? ¿Cómo la interpretamos ahí? Recordemos que f compuesto g de x es f g de x. O sea, esta función g de x se debe reemplazar en el f de x. Y entonces acá nos quedaría esa parte primero.
¿Cómo les puedo mostrar a ustedes esa parte? F a la menos. Ay, este no aquí. Derivada de f de x. Entonces, ¿qué sería ahí esa partecita? Sería 1 sobre la derivada. ¿Cuánto nos dio la derivada? Nos dio 15 factor de 5x más 7 al cuadrado. Y ahora me corresponde hacer esta. Esta, que sería esta misma de acá. Y esa misma de acá es esta, ¿bien? Porque aquí la estábamos buscando. Entonces, esa misma de ahí es ¿cuál? X a la que. Esta la puede escribir a la 1/3 menos 7 sobre 5. Y ahora esta es la X de toda esta que está acá. Y ya tenemos el ejercicio hecho. O sea que esta es la X de esta que está acá. Y nos correspondería entonces, derivada con respecto a X de f a la menos 1 de X sería simplemente tomar 1, acá hay un 15, acá hay un 5, y la X de acá que sería ¿quién? X a la 1/3 menos 7 sobre 5 y más 7, y todo esto es como otro paréntesis acá. ¿Cómo hago yo? Como todo esto elevado al cuadrado. Como todo esto elevado al cuadrado. A ver, ¿qué nos daría por ahí esa partecita? Entonces, inicialmente puedo decir que este 5 lo puedo cancelar acá. Me quedaría este menos 7, que lo puedo cancelar con este más 7. Y vamos reduciendo nuestro trabajo a tener 15 que multiplica y x a la 1/3. Y todo esto está elevado a la 2. O sea que nos daría 1 sobre 15 a la, 15 x a la 2/3. A la 2/3. ¿Sí? Que podríamos también escribirlo como, bueno, dejémoslo ahí, o lo podemos escribir como x a la menos 2/3 sobre 15. ¿Eso fue lo que le dio a un estudiante por allá? No, profe, me dio 1 sobre 15 raíz cúbica de x al cuadrado. Sí, es eso, hijo, mira. Sí, profe, lo mismo. Es lo mismo. Bueno, listo. Pero yo no sé teorema, Con profe. esa. Vamos a trabajar con esa que le dio al estudiante, que a mí también me dio lo mismo. X a la 2/3, que es lo mismo que tener 1 sobre 15 raíz cúbica de x cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué más nos pedía el ejercicio? ¿Qué más nos pedía el ejercicio? A ver, nos decía que compruebe el resultado con la diferenciación directa de f a la menos 1. De f a la menos 1. ¿Sí? Diferenciación directa de f a la menos 1. O sea que a nosotros nos toca ahora es hacer la derivada de esto. ¿Sí? La derivada de esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente sería f a la menos 1, f a la menos 1 de x era igual a ¿qué? A raíz cúbica de x menos 7 sobre 5. Y a esto le vamos a derivar. Derivamos esa parte. Esto es un cociente que podríamos escribir como ¿qué? A ver, sí, podemos hacerlo como u sobre b, u' b menos u b' sobre b cuadrado. ¿Listo? Entonces, para nosotros, el numerador va a ser u y el denominador va a ser v. Denominador, numerador, esto entonces sería f a la menos 1
de x derivado sería derivar x a la 1/3 menos 7 derivado por b, que es Profe, 5. ¿Sí? esa no se puede usar, ¿no, profe? Porque V no es una función, es una constante, ¿no? Sí, también esto es una constante. Pero entonces, ¿cómo la podría? Ah, no, sí, Haría pasar ese 5 multiplicar como si fuera un quinto. correcto, sí, señor. Más bien hagamos esto. F a la menos 1 de X, sí. Un quinto factor de quién? De raíz cúbica de X menos 7, ¿correcto? Y Sí, profe. entonces, eso, sí, porque no es función de X, sino una constante. Sí, realmente tiene razón. Entonces, sí podemos aplicar más bien es esta. Es U' B más U B', ¿correcto? Entonces la derivada de U, que sería esta, a ver, vamos a Profe, escribirla toda, ¿sí? ¿no sería la derivada de una constante por una función? O de una constante también. Porque U es una constante, ahí es para funciones, ¿no? Función por función. Y un quinto es una constante. Entonces sería la constante por la derivada de la función. Entonces sería esta, sería entonces f a la menos 1 de x derivado, sería un quinto por la derivada de esta parte, ¿sí? Y la derivada de x a la 1/3 menos 7 sería ¿qué? Un La tercio de derivada de X esta que sería 1/3 x a la ¿qué? A menos la 2/3. menos 2/3 menos Cero. 0. Y entonces me quedaría x a la menos 2/3 sobre 3, x a la menos 2/3 sobre 3. Y entonces nos quedaría por acá f a la menos 1 de x derivado sería x a la menos 2/3 sobre 15. Y esto entonces sería 1 sobre, bajamos esto, nos quedaría 15x a la 2/3. Bueno, sería igual que lo que dio al estudiante y lo que me dio a mí, y lo hemos comprobado. Sí, estaba acá cometiendo errores. Más favorable esta. Bueno, esta también recordamos esos productos. Bueno, me quedan pendientes para hacer ¿qué? De las derivadas de las funciones inversas propiamente. ¿Listo? Nos vemos el próximo jueves. Mañana es martes, no sé si el jueves, la hora del jueves la recuperamos un poquito más temprano, si trabajamos el jueves a la 1:30. No sé, para la hora de consulta mañana es festivo, esa también nos queda ahí volando. Bueno, trabajemos el jueves normal y miramos si planeamos una horita adicional otro día. ¿Listo? Profe, ¿cuánto vale el cuarto corte? ¿Cómo? ¿Cuánto vale el cuarto corte? Yo ya les he dicho varias veces y a veces yo digo duro porque parece que no están entendiendo. Si usted revisa sus cosas, este cuadrito lo he hecho varias veces. A mí no me digan que ustedes no saben esto. Que usted se le olvide y diga, profe, más bien pregúnteme como por cortesía, profe, recuérdenos tal cosa, porque es que a mí ya me molesta, que es como si yo nunca le hubiera dicho eso a usted. Yo les he dicho 20 porque estamos en proceso de adaptación. Este ya vale 25, este vale 25 y esto vale 10, ¿sí? Y entonces, para estos 10, ahora sí los voy a poner a hacer trabajitos y talleres bien bacanos para que se lo ganen, ¿sí? Entonces, tercer y cuarto corte valen 25, valen igual. Por lo que también tiene la parte más importante del curso, ¿correcto? Bueno, nos vemos el jueves, Dios mediante, 2 de la tarde. Chao, chinitos, Dios les bendiga. Sí, profe, muchas gracias.